Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La primera carta de Juan y vamos ya con el tema número 6. El día de hoy se llama Limpios de toda maldad y vamos a leer del primer capítulo, vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 11. Vamos a empezar con el 8. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si ustedes se recuerdan, en el tema anterior vimos cómo es importante andar en luz. Vimos cómo si dices que tienes comunión con Dios, pero todavía vives en tinieblas, te estás engañando a ti mismo. El título de esta parte, desde el versículo 5 hasta el versículo 10, encontramos que dice Dios es luz. Y seguimos hablando de esto, aun cuando nos habla de la comunión, y nos habla del pecado, y nos habla después vamos a hablar de confesar. Seguimos hablando de esta diferencia entre la luz, que es Dios, y las tinieblas, que son el pecado. Les repito, en el tema anterior dijimos que no puedes decir que andas en luz cuando sigues esclavizado a las tinieblas, o andas en tinieblas, y es un mandamiento andar en luz. Y una de las primeras señales de andar en luz es darte cuenta que vives en tinieblas, porque decíamos, aquel que vive en tinieblas, pero no le ha sido revelada la verdad de que vive en tinieblas, pues entonces continúa en tinieblas. Cuando tú vives en tinieblas y te es revelada la verdad de que estás en pecado, entonces vienes a la luz, porque ya te das cuenta de la verdad. La luz manifestó todo. La luz hizo que te dieras cuenta de que estabas en pecado. Pero muchos dicen que ya no pecan o que nunca han pecado. Por ejemplo, tenemos a los que dicen que nunca le han hecho nada malo a nadie. Y para empezar, si tú te recuerdas en el versículo 7, decía que la única forma de tener comunión con el Hijo es andando en su luz. Y cuando nosotros andamos en luz es porque nos damos cuenta que hicimos mal al Señor. Y ahorita el versículo 9 nos lo va a dejar mucho más claro. Pero al primero que hemos ofendido es a Dios mismo. Cuando tú dices que no has pecado contra nadie, te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti. Lo primero que debemos hacer cuando llegamos a la luz es reconocer que estábamos en tinieblas. Y cuando estamos en la luz nos damos cuenta que realmente nosotros no somos poseedores de la luz y que constantemente estamos expuestas a vivir en tinieblas. Por eso es que nunca, mientras estamos sujetas a esta carne, nunca dejamos de pecar, aunque quiero hacer la aclaración, y el mismo apóstol Juan lo va a hacer durante toda la carta. No es lo mismo reconocer que todavía tengo una condición pecaminosa a vivir atada al pecado. No es lo mismo. Y la primera carta de Juan nos va a hacer clara esta diferencia, porque recuerden el propósito de esta carta. Las falsas doctrinas se estaban levantando, falsas doctrinas que enseñaban, por una parte, un extremo que decían, no, tú no has hecho nada malo, la que peca es tu carne, pero tu espíritu es santo, tu alma es santa, y esto era una falsa doctrina, algo de demonios. Y cuando vemos que por el otro extremo, aquellos que se entregan a las tinieblas y que le dicen, no importa que tú siempre vivas en tinieblas, ya eres hijo de Dios. Esto también era otro extremo. Entonces dice aquí, no, tenemos que ver todo a la luz de la palabra y reconocer, ok, ya no debo de vivir en tinieblas, pero parte de no vivir en tinieblas es reconocer que no todo lo que hago está bien. Porque mucha gente que no siente que no necesita a Dios es porque siente que hace las cosas bien, así a su manera. Pero nosotros debemos de reconocer que muchas veces pecamos, porque si pensáramos que no pecamos, nos engañamos a nosotras mismas. Vamos a avanzar. Fíjense que ahí en Eclesiastés 7:20, solo lo voy a mencionar, dice que no hay ningún hombre que no haya pecado. En la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y Eclesiastés lo reafirma. Este libro fue escrito por Salomón, quien fue el hombre más sabio en la tierra de su tiempo. Pero aún él mismo, siendo tan sabio, él mismo cayó en pecado. Como lo vimos en el día de la reunión de ayuno. Siendo él el que construyó el templo, él mismo lo profanó. Cuando hizo muchos más templos para otros dioses. Entonces él se da cuenta, ni yo con la sabiduría que había recibido,
soy libre de pecado. Ningún hombre, excepto nuestro Señor Jesucristo cuando se hizo hombre. Y avancemos al versículo 9. Aquí nos da la solución, porque podemos decir, bueno, entonces, ¿qué caso tiene? Si yo siempre estoy en pecado y no debo de andar en tinieblas sino en luz, ¿qué caso tiene? Y nos da la respuesta. La Biblia siempre tiene la respuesta y nos dice, ok, lo primero que tienes que hacer para andar en luz es reconocer que hay tinieblas en ti. Es reconocer que has pecado. Y nos dice el versículo 9, bueno, pero ¿cómo puedo pasar de las tinieblas a la luz? Ya vimos que el primer paso es reconociendo a nuestro Señor Jesús, pero esa es una constante. Yo tengo que pasar de estas mis tinieblas a la luz. Y no es como que siempre esté recibiendo a Cristo, claro que no, sino que es un aumento. Acuérdense que la luz de la aurora, que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que totalmente ya no haya tinieblas en mí. Entonces nos dice, esto es súper importante y este versículo es para memorizarse, porque siempre vamos a estar expuestas al pecado. Pero una vez que caigamos al pecado no debemos olvidar este principio. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo debe de ser un emblema en nuestra vida. Debe de ser un principio, una regla, algo que tengamos siempre a la mano. Porque el pecado destruye. Y muchas veces destruye tu ánimo de tener comunión con Cristo. Y a veces caes en ese tal desánimo que ya no tienes ganas de volver o sientes que no hay solución, pero no es así. La Biblia dice, bueno, lo primero que tienes que reconocer es que sí pecas. Y lo segundo es confesar ese pecado. Y vamos a ver el significado. Cuando la Biblia dice si confesamos, ¿a qué se refiere? Fíjense que esta palabra viene del griego homologeo, como esta palabra homólogo, de ahí viene, que quiere decir que se trata de lo mismo. Fíjense el significado. El significado de homologeo quiere decir lo mismo que otro, es decir, estar de acuerdo, asentir, no negarse, confesar, declarar, es decir, admitir o declararse culpable de lo que se le acusa. Confesar, declarar abiertamente, hablar libremente. Entonces, esta misma palabra es la que nos vamos a encontrar cuando dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta, confesar, declarar abiertamente. Y es que declaramos que Jesús es el Señor. Pero también, además de que declaremos que Jesús es el Señor, nosotros debemos admitir y declararnos culpables. Yo soy culpable. ¿Y de qué soy culpable? Cuando yo vengo a Dios, yo debo de admitir que he pecado. La palabra de Dios, ¿para qué? ¿Por qué vengo a la luz? Decíamos que la palabra es la luz. La palabra dice, no mentirás, por ejemplo. Y si yo acabo de mentir, por muy pequeña que sea la mentirita, yo tengo que entender y confesar mi pecado. Tengo que admitir, pero no solo se trata de labios para afuera, sino es algo que viene desde lo profundo de tu corazón. Primero, sentí dolor por mi pecado, porque la luz lo expuso todo. La luz hizo que me diera cuenta que allá hay algo mal dentro de mí. Y entonces yo tengo que admitirlo delante de Dios. Tengo que admitir, no tengo que negarme. La negación a nada me lleva. Es como si me dijeran que tengo una enfermedad terminal y me dicen, ¿sabes qué? Es urgente que te pongas en tratamiento. Tal vez podamos hacer algo por ti. Tal vez podamos alargar tus días. O tal vez incluso si no es terminal, tal vez pueda ser curable, pero lo tengo que hacer ya. Y muchas veces, muchas personas caen en negación. No, yo no tengo nada, yo estoy bien. ¿Cómo crees que voy a tener tal enfermedad? Y no tengo nada. Mientras el proceso de la enfermedad va avanzando. Pero la negación me hace perder tiempo. Y lo mismo pasa con el pecado. El pecado crece, avanza, contamina. Pero si yo lo niego, el daño puede ser más grande. Y muchas veces irreversible. Pero si yo lo declaro al momento que digo, ok, lo admito que en el caso de la enfermedad, ok, acepto que estoy enferma. ¿Qué tengo que hacer? Y es lo mismo con el pecado. Ok, acepto que estoy mal.
¿qué es lo que tengo que hacer? Pues fíjate que eso es lo primero que tenemos que hacer, confesarlo. Y nos dice aquí otra vez en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados y lo demás lo hace Dios. No hay un paso a seguir mío si yo confieso de todo corazón mi pecado. Porque al confesarlo, entonces viene su ayuda extra para apartarme. Fíjate, dice, Él es fiel. Él no te va a traicionar. Él es justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y por qué justo? Tú dirías, ay, no es justo que perdonen al violador, no es justo que perdonen al asesino. No, no es justo. Tampoco es justo que perdonen a la chismosa, a la mentirosa, a la siempre desanimada, a la afanada. Tampoco es justo. Pero la justicia se aplica en Cristo. Cristo ya pagó mi pecado. Es justo que yo sea perdonada, porque Él ya pagó. No se paga una sentencia 2 veces. Pero si mi sentencia ha sido pagada, lo justo es que yo sea perdonada, pero no por mis méritos, sino por el mérito de mi Señor Jesucristo. Por eso dice, Él es fiel y Él es justo. ¿Cómo aplica su justicia? Pagando tu deuda. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero viene otra cosa muy importante, igual que las primeras. Lo primero que hace es justificarte, te perdona y luego te limpia. Porque yo siempre les pongo este ejemplo. Tú me puedes hacer un daño a mí. Por ejemplo, puedes robarme dinero de mi cartera y me puedes venir y pedir perdón. A lo mejor me pagas el dinero o no me pagas el dinero, no importa. Pero tú vienes y me pides perdón y me dices, perdóname, te robé 1,000 pesos de tu cartera. Bueno, fuera, ¿verdad? Pero yo puedo decirte, ok, a lo mejor Dios pone en mí ese sentir y digo, te perdono, para mí tú ya no me debes nada, ni me hiciste nada. Ah, qué bonito. Pero ¿sabes qué? La persona que robó sigue siendo una ratera. Y tal vez ya no me robe a mí, pero seguirá robando en otras partes. O seguirá robando de otras maneras, porque es una ratera. O es un ladrón. Pero Dios no es así. Dios va más allá de lo que nosotros podemos hacer, porque yo, aunque intente ayudarte, yo no puedo ayudarte. Pero Dios sí puede ayudarnos. Él no solo nos limpia no solo nos perdona, sino que además nos limpia. ¿Qué quiere decir? Si nosotros le robamos a Dios o le robamos a X persona y le pedimos perdón a Dios, pues, perdóname, Señor, porque he robado. Soy una ladrona. Entonces Él dice, ok, tú hiciste esto, reconociste tu pecado, admitiste tu culpa. De todo corazón, aquí es el punto, de todo corazón. Entonces lo demás lo hace Él. Yo te justifico. Yo soy fiel a ti y a mi palabra. Ok, yo te justifico, te perdono. Pero no solamente eso, sino que además te voy a quitar lo ratera. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Fíjense, vámonos a la palabra limpia, la que dijo, y nos limpia de todo pecado. Esta tiene 2 significados, uno que se usa literalmente y el otro que se usa de forma moral. Esta viene del griego catarizo, que quiere decir de manera literal hacer limpio de manchas físicas o suciedad, por ejemplo, en los utensilios, en la comida, hacia un leproso. Él limpió leprosos también para limpiar curando de alguna enfermedad o quitar limpiando. Entonces, como agarrar el trapo y voy a limpiar la mesa, esa es la palabra catarizo. Pero cuando la vemos en sentido espiritual, en un sentido moral, que es a la que se está refiriendo el versículo 9, la usa para liberarse de la contaminación del pecado. Él es como si agarrara un trapo espiritual que es su Espíritu Santo y nos frota, nos talla para quitarnos esa suciedad, esa mancha. Todas esas faltas que tenemos, todo ese pecado, toda esa maldad, Él nos purifica y no solamente nos libra de la culpa, sino que nos hace diferentes, nos transforma, nos aparta. También este sentido de limpiar, o cuando algo es limpio, es cuando algo está consagrado. Dice que cuando en el libro de Levítico ustedes van a ver que dice, si se contaminó con tal cosa, permanecerá impuro hasta la noche. Y ya al otro día, él era limpio.
de manera metafórica. Él podía ya entrar al templo, por ejemplo, si era algún sacerdote que se había contaminado, no con un pecado que fuera de muerte, sino con algunas impurezas de esas que, como tocar un cadáver o X cosa. Entonces, él no podía entrar hasta que fuera el otro día. Y a esto se refiere también. Nosotros no podemos entrar a la presencia del Señor si no estamos completamente limpias, si no hemos sido consagradas, si el Señor no ha tomado esa parte de nuestra vida y la ha frotado con su Espíritu Santo y la ha tallado para que desaparezca totalmente, para que transforme nuestra manera de pensar, de sentir y de hacer. Esto es lo maravilloso, por eso les digo, se tienen que memorizar 1 de Juan 1:9. Y vamos al versículo 10 y nos vuelve a repetir, y si decimos que no hemos pecado, o sea, esta es la bendición de confesar tus pecados. Él es fiel, Él es justo, Él te perdona y además te transforma. Pero si tú dices que no has pecado, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Y por qué dice que le hacemos al mentiroso? Porque Él, en el Evangelio, nosotros ¿qué predicamos? Pues tú eres pecador, Dios te ama, Cristo murió por ti. Hasta lo tenemos como paso 1, 2, 3. Sí, pero tiene un sentido muy profundo. Si tú no has pecado, entonces ¿qué caso tiene que Cristo haya dado su vida en la cruz? Y mucha gente así lo dice. Y es ofensivo y malagradecido. Porque ¿cómo puede ser posible que sientas que no necesitas el sacrificio de Cristo? ¿Cómo puede ser posible eso? Pero mucha gente así lo cree. Pero también cuando nosotras no admitimos nuestra culpa, estamos haciendo a Cristo mentiroso. Porque toda la gloria sea para Dios, no para mí. Yo no tengo ningún mérito. Yo soy constante y siempre inclinada al pecado. Claro que no estoy hablando de vivir una vida en libertinaje, sino de esa lucha de la cual nos habló Pablo, que nos decía, yo quiero hacer el bien, pero el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer ese hago. ¿Pero por qué? Por su condición en la carne. Pero dice que Él era más que vencedor, también lo dijo en su carta a los Romanos. Soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Ya no hay nada que pueda vencerme, ni mi misma carne. ¿Cuándo? Cuando yo soy auténtica hija de Dios. Porque aquí la primera carta de Juan nos va a hacer una diferencia entre los que son y los que no son, entre los que se creen y entre los que realmente son. No podemos ser del grupo de las que se creen hijas de Dios. Tenemos que ser de las que son hijas de Dios o hijos de Dios. Tenemos que ser pueblo, tenemos que ser iglesia. Tenemos que ser de Cristo. Y para ser de Cristo tenemos que venir a la luz. Porque la luz va a exponer toda mi suciedad, todas mis manchas. Las tengo que traer, mis vestiduras sucias, las tengo que traer ante Dios. Y Dios, con su poderosa mano, va a tallar esa mancha y la quitará para siempre. Y no va a quedar un vestido maltratado, no, va a quedar un vestido reluciente, brilloso, como la luz que es Él. Como el rostro de Moisés resplandeciendo, así será mi vida resplandeciendo ante los demás. Y cuando yo vengo a la luz y el Señor me ha lavado con su palabra, y con su espíritu me ha limpiado, cuando Él ha hecho eso, pues se nota mi orden y se nota mi limpieza. Esto es tu testimonio. Esto es el testimonio, hermanas. Mucha gente intenta hacer muchas cosas, pero no viene a la luz. Y quiere vivir en tinieblas y a sus propios méritos conseguir algo, pero nunca lo consiguen, se cansan. Es de corta duración. Es porque no tienen realmente la luz de Cristo. La luz de Cristo es eterna, y una vez que alumbra al Hijo de Dios, lo alumbra para siempre. Vamos a leer una cita, se las voy a leer rápidamente para que vean este sentimiento que tuvo David cuando él se dio cuenta de que estaba cayendo en este error. Fíjense, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vean, aquí dice, oh, cuánta dicha hay en el perdón, pero eso no lo pudo decir él hasta que reconoció, porque dice mientras callé, mientras negó que estaba en pecado. Él sentía que estaba haciendo las cosas bien, pero no era así. Él estaba pecando contra Dios. Pero luego viene el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y así termina. Bueno, no el Salmo, así termino yo el tema de hoy. Él dice, yo me estaba secando, me estaba muriendo. No me daba cuenta, pero lo que estaba pasando es que yo no quería confesar delante de Dios mi pecado. Y se refiere a cuando él adultera con Betsabé. Pero él cuando ya declara su pecado, dice, ok, ya, admito, estoy de acuerdo, porque él no quería admitir que lo que hizo estaba mal, y era evidente, adulteró y asesinó. Y tuvo que venir un profeta a decirle, estás mal. Y cuando él lo admite, cuando él acepta, entonces sus pecados son perdonados. Y sabemos, bueno, lo vamos a ver después, que David fue todo un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque vino a la luz manifestó sus tinieblas de él y él no se mantuvo en tinieblas, sino que permitió que Cristo o que Dios le limpiara todo su pecado. Vengamos a la luz, hermanas. Declaremos nuestro pecado y veamos y comprobemos cómo Él nos perdona y nos limpia, nos transforma para ser nuevas criaturas. Que Dios las bendiga.